Me estoy ahogando. Estoy tratando de equilibrar el trabajo, la familia, el ministerio y me estoy cansado y ansioso y estoy abrumado. Mi hija ha sido tan irrespetuosa últimamente. Parece que está haciendo todo contrario a lo que yo le dijo. Necesito ser más firme con ella o la voy a ahuyentar. Estoy realmente frustrado con mi esposo en este momento. No es el rol de él liderar, no está pastoreando el hogar, no está enseñando a nuestros hijos, no me está amando. Me siento perdido, pero no sé por qué. No estoy motivado para estar en la palabra e incluso esta culpa aumenta a mi desánimo. ¿A dónde voy desde aquí? Esas son algunas de las luchas experimentadas dentro de la iglesia. Ya sea que estamos expresando nosotros o quienes nos rodean. Somos personas reales con problemas reales que necesitamos un consejo de una iglesia solidaria. Dios ha equipado a su pueblo para ser parte esencial de cuidando a nuestras almas, y la iglesia está mejorada, posicionada para levantar a la carga del cuidado de la alma, ya que Dios no ha dado ninguna otra institución la responsabilidad de ministrar a los desafiados de la vida. Consejo que depende de las Escrituras y la obra del Espíritu Santo. Dale Johnson, el presidente de la Asociación Consejeros Bíblicos, nos dio una definición clara y concisa. Dice que es el ministerio de discipulado personal del pueblo de Dios a otros bajo de la supervisión de la iglesia de Dios, dependiente de la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. La consejería bíblica busca reorientar los deseos, afectos, los pensamientos, comportamientos y adoración, en un esfuerzo para restaurar las personas a una comunión correcta con Dios y con los demás. Esto se logra hablando la verdad en amor y aplicando la escritura y la necesidad del momento, consolando a los que sufren y llamando a los pecadores al arrepentimiento, obrando así para que maduren mientras permanecen en Jesucristo. Simplemente, consejera bíblica no ayuda a las personas a descubrir la causa de sus problemas y luego aplicar los principios bíblicos para ayudarlos a superar sus problemas y brindarles las herramientas necesarias para que avancen a su madurez espiritual. En el nivel más básico es el discipulado. Mi objeto durante las próximas 2 semanas es ayudarnos como cristianos a comenzar a recuperar la necesidad de la iglesia para el cuidado del alma. Me doy cuenta que las iglesias están llenas de pecadores, que pueden y con demasiada frecuencia pecan unos contra otros, pero eso no significa que debemos descartar a la iglesia como una comunidad de consejera y cuidado. En cambio, debemos arrepentirnos de nuestra negligencia hacia el cuidado de los demás, de la manera que Dios lo dispuso para sus manos y pies. Estos mensajes son un llamado a reconsiderar la belleza de la intención de Dios para la iglesia, una exhortación a levantarse y reivindicar la iglesia como una cultura del cuidado. Como seguidores de Jesucristo, Dios ha provisto a su pueblo con los recursos para cuidar bien a aquellos que pecan y sufren por igual dentro de la comunidad del cuerpo de Cristo. Y esta mañana vamos a discutir la realidad bíblica de la iglesia local y su rol único en ayudar las personas con el propósito de la santificación y la semejanza de Cristo. En el texto de hoy, Efesios 4, 1 a 16, es algo familiar, pero algo que nos puede ayudar esta mañana y tener una atención más importante. Y
Este texto va a responder 3 preguntas que cuidado para que vivas dignamente para la gloria de Dios. Veremos por qué la atención, a quién le importa y qué nivel de atención. La primera pregunta: ¿por qué importa? ¿Por qué es importante? Abren sus Biblias a Efesios capítulo 4, 1 a 16. Vamos a leer 1 a 6. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu y del vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados de una misma esperanza de su vocación, un Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4:1 marca una transición de la sección doctrinal de la práctica de esta carta. Los capítulos 1 a 3 tratan sobre quiénes somos en Cristo. Capítulos 4 a 6 tratan sobre cómo debemos de vivir en Cristo. Capítulos 1 a 3 tratan sobre la riqueza del creyente en Cristo, mientras que los capítulos 4 a 6 tratan sobre cómo caminar en Cristo. Aquí en versículo 1 dice: Pablo es un prisionero del Señor. Nos está Aquí Pablo dice que nos anima a vivir la vida digna de la vocación del Señor. Aquí significa que debemos de reconocer cuánto merece de nosotros nuestro lugar en el favor de Dios. El enfoque no es de nuestro valor, sino que el valor de nuestro llamado. Pablo abre el versículo 1 con "por lo tanto", indicando que lo que ya está a punto de decir está directamente conectado con lo que dijo anteriormente, especialmente las últimas palabras en capítulo 3 que declaran: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos y entendimos, según el poder que obra en nosotros. A él sea la gloria y en la iglesia y en el Cristo por todas las cosas, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Puedo pensar aquí de mucho y puedo pedir de mucho, pero aquí Pablo dice que él puede hacer mucho más de lo que él puede hacer si pedimos. La motivación fundamental y el mandato de la iglesia siempre es glorificar a Dios. Sin la glorificación de Dios, la iglesia no tiene sentido. Así, después de establecer el propósito fundamental de la iglesia, que es glorificar a Dios, Pablo ahora procede a esbozar cómo se logra esto a través de la vida de la iglesia del Cristo. Entonces, ¿cómo caminan los cristianos de manera digna para la gloria de Dios? En el paso del corazón unos a otros, en unidad. Jesús ha organizado su iglesia para que sea un grupo de personas diversas que viven en unidad, diferentes antecedentes, diferentes experiencias y diferentes dones, pero todos necesarios. El resultado práctico de la gloria de Dios no se encuentra en los programas, sino dentro de la gente de la iglesia. El enfoque de los versículos 2 y 3 es cómo un grupo de personas imperfectas pueden vivir juntas en unidad y así andar en la manera digna, por manteniendo un cuidado común con uno de los otros.
la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia mutua en amor, no son productos del esfuerzo humano, sino de la unidad de los cristianos. Es obra de Cristo Santo. Es el Espíritu Santo quien da este fruto. Este fruto es lo que ha nacido de nuevo desde lo alto. A quien es muy consciente de cómo previamente ha deshonrado a Dios a través de la incredulidad y la desobediencia, profundamente conciencia de la asombrosa gracia de Dios que se lo salvó a un miserable como ellos. Es el Espíritu Santo quien da el fruto del amor en nuestras vidas y nos da este cuidado común con unos a otros. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, son el cuerpo de Cristo y individualmente miembros de él. Ser cristiano es estar bajo la autoridad de Jesús como la cabeza y unido en comunión con su cuerpo. Tenemos un espíritu. Romanos 8:9 dice, el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. El Espíritu Santo vive dentro de cada persona que confía de la sangre y la justicia de Jesucristo para la salvación. Hemos sido llamados a una sola esperanza. 1 Juan 3:12 dice, pero sabemos que cuando Él, refiriendo a Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como es. Todos los verdaderos creyentes comparten la misma seguridad que veremos a nuestro Salvador cara y cara, ya sea que sea nuestra muerte o sobre la segunda venida del Señor, nuestro Señor. Hemos sido llamados a un solo Señor. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí ve que nuestro texto habla sobre nuestra unidad en Cristo, como diciendo, un Señor, no solo Salvador. Todos los verdaderos creyentes se someten al señorío de Jesucristo. Estamos llamados a una fe. Judas 3 dice, me ha sido necesario escribirlos rogándoos que contiendas por la fe que una vez fue dada a los santos. Hay un cuerpo de verdad objetiva que representa la fe cristiana. Estamos llamados a un solo bautismo. Veremos Mateo 28 más después, pero por ahora sepa que el Señor Jesús ordena que sus discípulos sean marcados por inmersión en la agua por el nombre trino de Dios viviente. Este pacto público de confesión personal identifica al creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. También identifica al creyente con la iglesia de Jesucristo. Y por último, tenemos un solo Dios y Padre. Hay un solo Dios vivo y verdadero. La unidad de Dios es central en la teología del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. También es fundamental para la teología del Nuevo Testamento. 1 Timoteo 2:5-6 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por nosotros, testimonio dado a su debido tiempo. Dios ha revelado a sí mismo para existir en tres personas coexistentes, coiguales y coeternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es este único Dios es nuestro Padre. Mientras que Dios se relaciona con los incrédulos como creador y juez, a todos los que confían en Jesús, Dios es nuestro Padre en el cielo. En versículo 6 nos dice que significa que es el único Dios sea Padre de nosotros. El hecho que Dios, el Padre, está sobre todo, declara su autoridad soberana sobre toda la creación.
el hecho que Dios está a través de todo, niega la idea que Dios es el relojero cósmico que creó un mundo y lo puso a funcionar a sus propios dispositivos sin su participación. El hecho que Dios está en los que creen en Él demuestra que Dios no es una deidad distante que no se conmueve, no se toca o se preocupa, pero que Dios vive en cada creyente. Todo cristiano disfruta la presencia anterior de Dios en Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por los demás? No solo por nuestra confianza común, sino también por nuestras convicciones comunes. Cuidarnos unos a otros es una marca que define un auténtico seguidor de Cristo, porque lo que nuestro Señor nos ha llamado a hacer. Mateo 28, versículos 18 a 20 dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo por los que ha mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se nos ha dado un mandamiento de nuestro Señor de hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos a observar a todos los que Jesús ha mandado. Ayudar a las personas y a obedecer verdaderamente las Escrituras al nivel del corazón en cada área de su vida es una gran comisión que requiere mucho cuidado. Y con eso en mente, hay un mandamiento que muestra al mundo qué significa ser cristiano. En la víspera de la traición de Jesús, al final de su último comida, Jesús da este cargo a sus discípulos, a los 12, a ti y a mí, en Juan 13, 34 a 35. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros. Como yo les he amado, así también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor unos a otros. ¿Escuchaste el llamado de Jesús a cuidar? Ámense unos a los otros, así como yo les he amado a ustedes. Si han sido elegidos por el Padre, si han sido elegidos por el Espíritu, si han sido elegidos por el Padre, nacidos de nuevo por el Espíritu y comprados por la sangre del Hijo, entonces están llamados a amarse unos a otros con sacrificio. Así el mundo sabrá que ustedes son verdaderamente discípulos. Entonces, ¿por qué cuidar? Por la unidad que compartimos. El principio predominante es la unidad del Espíritu. La razón radical por la que deben cuidarse unos a otros es porque somos un cuerpo. Un cuerpo requiere miembros únicos y cada uno con una función diferente. Todos trabajando juntos por el bien común. No hay mayor bien de la unidad del cuerpo del Cristo para la gloria de Dios. Y qué mejor manera de cultivar la unidad de la vida en la vida unos con otros. Eso puede parecer una consejería formal o un discipulado informal, pero ambos implican que la iglesia se preocupa por los demás. Colosenses 3, 12 a 14 lo expresa bien. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja con otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad.
Esto deja claro que el trabajo que promueve la consejería bíblica es el trabajo de traer unidad a la iglesia. Y por lo tanto, debe hacerse dentro del contexto de la vida de la iglesia. Ahora que entendemos la iglesia está llamada a cuidar unos a otros debido a la unidad de compartir como cuerpo de Cristo. Seamos más específicos en nuestro segundo punto. ¿A quién le importa? ¿De quién es la responsabilidad de brindar consejo al pueblo de Dios? A lo mejor estás pensando, bueno, seguramente el cuidado de las almas es una tarea reservada para los ancianos, y es verdad. O al menos para alguien que ha sido entrenado formalmente en la consejería bíblica, como el seminario. Pero, en realidad, todos estamos llamados a este privilegio. Lea conmigo Efesios 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. Y versículo 9, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de los cielos para poder llenarlo todo. Y dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, y a fin capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y para muchos cristianos, la vida de la iglesia es un servicio de adoración el domingo por la mañana y es todo. Un pequeño porcentaje agrega a eso una clase de domingo por la mañana de algún tipo, y en la que hay muy poco ministerio relacional. Ahora, no me malinterpreten, creo que hay un tremendo valor de la adoración corporativa, y creo que los tiempos de enseñanza sólidos son cruciales, pero simplemente no puedes leer el Nuevo Testamento en busca de cómo supone que debe ser la comunidad de Cristo y salir pensando que los servicios de la adoración y las clases son una suma total de toda la vida en el cuerpo de Cristo. Mi objetivo esta mañana es persuadirlo a que se involucre en relaciones genuinas del discípulo con nosotros, con otros cristianos, para experimentar la plenitud de la iglesia sobrenatural y solidaria representada en el Nuevo Testamento. Aquí en versículo 7, Jesús es la fuente de los dones y por tanto la fuente de la unidad. Note que Cristo da dones a cada creyente individualmente. No hay cristiano que se quede fuera. No existe tal como un creyente sin dones. Nadie se defraudó. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Pero siempre la gracia que obtengamos cualquier cosa de Dios. No tenemos ningún mérito digno. El cristiano no se trata de lo que hacemos para Dios, de nada. Esto es una respuesta de Dios que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, si eres un creyente, Dios te ha dado por gracia dones. A lo mejor no sabes qué son, a lo mejor no están desarrollados, pero una cosa es segura, que lo tienes. Al punto de la conversión, el Espíritu Santo te ha dado dones para la edificación y para la iglesia. Jesucristo, por el Espíritu, ha distribuido los dones correctos a las personas correctas.
Y como veremos más después, tus dones son esenciales para mi santificación y para tu santificación. Esencial para que cada uno de nosotros seamos más como Jesús. Y después de presentar esta idea de los dones individuales en versículo 7, Pablo quiere continuar y hablar de los dones dados al todo el cuerpo. Pero antes de eso se detiene y cita Salmo 68, 18 en versículo 8. Si estudias Salmo 68, lo verás como una imagen de Dios como un héroe conquistador. Describe a Dios ascendiendo el monte de victoria y tiene todo el botín y todos los cautivos con él. Esa es la imagen. Y Pablo lo usa así aquí en Efesios 4:8 y nos indica que Salmo 68 es profecía acerca de Jesucristo. Es una imagen de la gran victoria de Jesús sobre Satanás, sobre el pecado y la muerte y el infierno. Jesús ha conquistado y ha sacado los cautivos. Ahora en versículos 9 y 10 el apóstol proporciona su exposición del versículo 8. Esos versículos pueden sonar un poco confusos al principio con todo el lenguaje que ha ascendido y descendido. ¿En qué está pasando? Pero en pocas palabras aquí dice: Jesús vino del cielo a la tierra, fue sepultado en la tierra, resucitó de los muertos y ascendió a través al cielo. Jesús ha llevado cautivos con su gracia a los que a una vez estaban cautivos al pecado. Jesucristo murió a la cruz para salvarte, pero también murió a la cruz para que puedas servirle a Él y a su cuerpo. Fue por su victoria el gano de la derecha y gobernar su propia gracia y dar generosamente dones de acuerdo a su propio deseo. Y Cristo no solo dio dones a su gracia a los cristianos individuales, sino que dio dones de todo el cuerpo, como todo buen conquistador, como cuando conquistó la nación, nuestro campeón repartió el botín. Versículo 11 dijo: Él dio. Aquí están los dones que Jesús dio. Unos ser apóstoles, unos otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros. Amados, Cristo nos ha dado hombres dotados. Aunque los apóstoles y los profetas ya no están con nosotros, fueron para la fundación de la iglesia. Y aunque no hay apóstoles ni profetas vivos hoy en día, todavía estamos agradecidos por estos santos de antaño. Fueron escogidos por Dios, dados a nosotros por Cristo e inspirados por el Espíritu Santo para darnos el tesoro de su palabra. Y al continuar el llegado de Dios dándonos hombres dotados, dice que Él nos ha dado evangelistas, pastores y maestros. Y personalmente estoy agradecido eternamente a Dios por los hombres que nos ha dado a mí. Y estoy seguro que eso también es para ustedes. Esos hombres son regalos de Jesucristo a su iglesia. Pero ¿para qué propósito? ¿Preguntas? Versículo dice, para equipar a los santos para la obra del servicio. Los pastores y maestros se les ha dado una sola tarea en versículo 12, equipar a los santos. Los santos han sido equipados para una acción específica, para la obra del servicio. Los santos no deben de ser consumidores pasivos, sino contribuyentes activos. Pero, ¿qué son las obras del servicio? En sirviendo la iglesia, Pablo no está hablando de la propiedad, sino la gente. La palabra griega para servicio es multifacética, cubriendo una variedad de áreas de ministerio, como cosas con cosas como consejería, liderazgo, misericordia, hospitalidad, evangelización, caridad. Todo eso está en vista. Pero sin embargo, lo clave es que los santos deben estar equipados según los dones espirituales. Y también los pastores y
de todo. El papel de un anciano es cambiar la vida de su pueblo a través de la palabra de Dios. Pero ellos solamente no lo pueden hacer solos. Se necesita una congregación unida que trabaje junta para la gloria de Dios. En el último punto, para la edificación del cuerpo de Cristo, se refiere al menos en parte a la obra consejera. Vemos el ministerio de cuidado con otros pasajes como en 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por tanto, confórtense unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Ayudando a los que tropiezan, Galatas 6:1-2 dice, hermanos, aun si algún se es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en el espíritu de mansedumbre, mirándole a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sosteniendo unos al otro de los miembros del cuerpo, Galatas 6:9-10 dice, o nos cansemos nos cansemos de hacer bien, pues a su tiempo si no nos cansamos segaremos. Así que unos hagamos bien a todos que tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de Dios. Familia de la fe, perdón. 2 Corintios 1:3-4 dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, al cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándolos el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Estás llamado a amar unos a otros, la misma manera que Cristo te amó a ti, sacrificialmente. Este amor no está dentro del mundo de pecado, pero dentro de la iglesia, que esa cultura de cuidado puede existir gracias a Cristo. Como Juan 1:4-19 dice, porque nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si Pablo está llamando a la iglesia a equipar a los santos con la meta de edificar el cuerpo, entonces la consejera bíblica debe hacerse dentro de la iglesia para lograr esta meta. Si bien el cuidado de la alma solo es la aplicación de estas realidades, ciertamente es esencial. ¿A quién le importa? ¿Te importa? ¿De quién es la responsabilidad de brindar el consejo del pueblo de Dios? Todos estamos llamados a ministrar unos a otros hablando la verdad en amor. Proporcionar consejo bíblico no es la responsabilidad exclusiva de los ancianos, sino que los santos deben usar sus dones para edificar el cuerpo en amor, y solo así el cuerpo puede estar unido para la gloria de Dios. Hasta ahora hemos aprendido que la iglesia está llamada a cuidarse unos a otros porque somos un cuerpo bajo de Cristo, y que cada miembro comparte esa responsabilidad. Y por último, en nuestro punto 3 veremos el punto que debemos cuidar, que es ¿qué es el objeto de su atención? Pablo explica en versículos 13-16 que es la meta de la iglesia. Bajo la gloria de Dios debemos trabajar en unidad hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento de Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estándar de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por olas y levantados aquí y por allá en todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por los engaños del error. Versículo 15. Más bien, hablar en verdad en amor. Creceremos en todos aspectos aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por cohesión
y coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo que para su propia edificación en amor. Versículo 13 completa el pensamiento del versículo 12. Entonces, ¿cómo sabemos que cuando este proyecto de renovación sea completo? Bueno, primero, allí está la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Como en Efesios 4:5, la palabra fe, aquí con el artículo definido, no se refiere a la creencia de uno en la salvación. Aquí se refiere a la total de la verdad de Dios de las Sagradas Escrituras. No se pierda el sabor poco moderno de esta declaración. Ha habido un cambio en nuestra era de interés en el conocimiento correcto de Dios hacia el deseo de la experiencia más inmediata de Dios. Note que Él no dijo que producirá mayor conocimiento acerca del Hijo de Dios, sino más bien el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando estás comprometido a unidad de fe dentro de la comunidad de Cristo, no solo conocerás la palabra de Dios, sino llegarás a conocer al Dios de la palabra. Así es la realidad increíble. Conoces a Cristo. No sobre Jesús, pero conoces a Jesús. Caminas con el Hijo, hablas con el Padre, ves al Espíritu manifestándose en tu vida. Segundo, dice que alcanzaremos a un hombre maduro. Pero ¿quién es el hombre maduro? La palabra griega para maduro significa que lo que está completo, lo que está lleno, lo que no carece de nada. Esa definición enfatiza el crecimiento continuo que siempre debe ser la motivación apremiante del creyente. Y Pablo habla de su propio andar cristiano cuando dice en Filipenses 3:12 que no que ya me ha hecho perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fue también nacido por Jesús. ¿Esto es cierto de tu vida? Esta madurez espiritual no es meramente conocimiento. Pablo aquí la conclusión es esto. Nos necesitamos unos a otros para lograr a este gran objetivo. Por eso se dan los regalos, los dones. Nadie llega allí por la cuenta. Si no estás ejercitando el don que Dios te ha dado, entonces todo el cuerpo está siendo impedido de alcanzar la estatura de plenitud de Cristo. Lo necesitamos desesperadamente unos a otros. Vivimos en una nación de independencia, pero Dios quiere que seamos dependientes unos a otros. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, empléalo en sirviense unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Necesitamos unir nuestras manos, unidos en la fe, unidos en el conocimiento del Hijo de Dios. Luego, cuando alcancemos la madurez espiritual, cuando el mundo mire a Hickman Community Church, no verá a nosotros sino a Jesucristo. La madurez espiritual resulta en la estabilidad de la vida. Mire versículo 14. Por tanto, ya no somos niños, sacudidos aquí o allá por las obras o llevándose por cada otro lado del viento de la doctrina o la astucia de los hombres o la astucia del engaño. Entonces Pablo dice que cuando lleguemos a la madurez, no seremos como niños espirituales que se dejan arrastrar fácilmente por las falsas enseñanzas.
No está hablando de la fe infantil que está de confianza y dependencia. Más bien, Pablo está diciendo que no tenemos una fe infantil, una marca por la debilidad y la necedad. Tales personas absorben sin discernimiento la enseñanza no bíblica, y la mala doctrina conduce la devoción impuro. No tiene una base doctrinal firme que los sigue y son fácilmente engañados por los falsos maestros. Como un barco sobre las olas tempestuosas. Por el otro lado, cuando la iglesia se está edificada y asimismo está hasta la madurez de Cristo, somos los miembros de su cuerpo se vuelven estables. Entonces, ¿cómo nos cuidamos unos a otros para que los bebés espirituales se conviertan en creyentes santificados? Aquí en versículos 15-16 dice, en versículo 15, los verdaderos creyentes deben ser estables y maduros, creciendo en todos los aspectos de Él, en Cristo, hablando la verdad en amor. Lo que dice en versículo 2, la humildad, mansedumbre, paciencia. Y después de todo, simplemente estamos transmitiendo lo que hemos recibido. Somos como Juan el Bautista. Señalamos a la verdad a la persona de Jesucristo crucificado y resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decir la verdad en amor es clave para tu santificación. En la oración sumo sacerdotal de Jesucristo, Dios en tu nombre le pidió al Padre que santifiques de la verdad, tu palabra es verdad. Según este versículo, la consejería y el discipulado son claramente un componente central del cuidado mutuo. ¿Y cuál es la fuente de nuestro crecimiento? En versículo 16 comienza con las palabras ¿de quién? Refiriendo a Cristo en versículo 15. Como tal, todo lo que sigue encuentra su causa en Jesús. Cristo hace que todo el cuerpo trabaje como su propio crecimiento. Cristo es el que energiza cuando coyuntura para que funcione como Él las ha dotado. La obra del Cristo es el cuerpo conduce crecimiento, y el crecimiento como el de Cristo manifiesta madurez específicamente aquí. Versículo dice en amor. Versículo 15, en amor. El fin del versículo, en amor. Donde hay amor, hay unidad en el cuerpo. Porque una iglesia que sigue este modelo divino será conocida no solo por su sana doctrina, sino más característicamente será conocido por su amor. En esto conocerán que son mis discípulos, que tienes que amor para unos a otros. La verdad es que todos damos consejos, pero ¿es bíblico? Cuando la consejería bíblica y la capacitación se introduce en la iglesia, proporciona crecimiento para el cuerpo, ya que el cuerpo ofrece un marco para que se produzca un cuidado mutuo para cada vez más ser más eficaz. A medida que aprendemos a decir la verdad en amor, guiamos a unos a otros edificados en amor, y así vivir el diseño de que Jesús dio a su iglesia. Y amigos, somos un cuerpo. En Cristo es nuestra cabeza. Somos su cuerpo. ¿Funcionamos como una unidad o no funcionamos correctamente en absoluto? Una de las principales razones que las iglesias en los Estados Unidos de hoy están tan paralizadas es porque su gente no se preocupa unos por otros en el cuerpo local.
por el consejero bíblico o por diferentes medios. Como comentó Jerry Bridges, hoy en día hay una crisis de solidaridad en la iglesia de Jesucristo. Como la mayoría de ustedes, pasé 20 años involucrado en la industria del fitness. Desde ser entrenador personal hasta objetivo corporativo. Y a menudo, cuando ayudaba a los clientes, tenía que abordar las disfunciones posturales del cuerpo del Cristo debido a lo que se llama algo, no sé una palabra grande ahí, pero tal vez no se ha escuchado ese término, pero apuesto de que muchos de ustedes lo han experimentado. Imagínate que es una lesión de tobillo debido a la incomodidad y luego te duele la pierna y después de allí te empieza a doler la cadera y finalmente, ¿qué pasa? Tu espalda se desalinea y pues esencialmente vuelves un níquel. ¿Y por qué? Porque eso pasa es porque es un desequilibrio muscular, una desviación del esqueleto. Tu cuerpo no funciona como debería porque tu cuerpo dolía. Y así, si un cuerpo duele, entonces todo el cuerpo sufre y lucha de un grado a otro. Y asimismo, hay personas dentro de este cuerpo local de Cristo que están sufriendo. Hay personas dentro de nuestro cuerpo que sufren, personas que luchan, personas jóvenes o inmaduras en su fe, personas que necesitan ser edificadas y personas que necesitan ser animadas. Afortunadamente, Dios nos ha dado unos a otros como regalos de su gracia. Es cierto que la unidad de la gloria que glorifica a Dios se manifiesta en un cuerpo centrado en Cristo. La iglesia no solo debe enfocarse en Cristo, sino que debe permitirle que nos edifique y nos una según el plan. Cuando cada miembro crece de acuerdo con sus dones, cuando se dedica a la obra del servicio, cuando ¿cómo te sentirías si 70% de tu cuerpo estuviera funcionando correctamente? ¿Le gustaría ver que el 30 de sus piezas no funcionen según lo diseñó? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué el Señor espera menos de su iglesia? Estamos llamados no más para 30%, 20%, 70%. Estamos llamados para ser 100% porque Dios les ha dado dones para ese propósito. El cuerpo de Cristo es el don de la gracia de Dios comprado con sangre. Es un medio de la misericordia de Dios para con nosotros que sustenta la vida, fortalece la fe y preserva el gozo. Dios te llama a ser la iglesia solidaria porque existes para la gloria de Dios de nuestra cabeza, Jesús. Los exhorto a orar y pensar de las aplicaciones de la palabra de Dios para su propia vida. ¿Qué está presionando Dios en tu corazón en este momento? ¿Estás comprometido con el cuerpo de Cristo? ¿O considera esto? Quizás no estás apegado al cuerpo porque no es apegado a Cristo. Si esto es usted y nunca ha puesto su fe verdaderamente en Jesús, al confesar a Él, confesarlo como el Señor de su vida, ¿por qué no lo haces hoy? Muerte llega inesperadamente. Cristo te está llamando a arrepentirte, alejarte de tu orgullo y darte a Jesús el lugar que le corresponde como el Señor de tu vida. Y Él es digno. Esta mañana respondimos algunas preguntas. ¿Por qué cuidar?
Debido a la nuestra unidad de Cristo, somos como un cuerpo. Número 2, ¿a quién le importa? Es responsabilidad de cada miembro. Número 3, que es el objeto de su cuidado, hasta que todos seamos maduros espiritualmente, hasta que seamos como Cristo. Tal vez a este punto estás convencido de la necesidad del discipulado y consejería dentro de la iglesia, pero no estás seguro cómo hacerlo. Bien, la próxima semana vamos a hablar cómo. Vamos a preguntar esa pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo se cuidan unos a otros? La iglesia de Cristo no es una organización, sino un organismo. O que podamos mostrar unidad para la gloria de Dios. Y, ¿sabes? Eso es exactamente lo que Jesús oró en Juan 17, 22 a 23. Y escucha el corazón de nuestro Señor. La gloria que me diste, yo les ha dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, así como me has amado. Perfeccionado en unidad. ¿Por qué? Para que el mundo sepa que el Padre envió al Hijo y que Él te ama a ti como el Padre amó al Hijo. Jesús podía obrar por otra cosa, pero eligió orar por ti y a mí para que seamos uno, que es Salvador. Que podamos revivir nuestro compromiso con el cuerpo de Cristo respondiendo su oración de este lugar. Oremos. Perdón, Padre, te damos gracias por las glorias de tu cuerpo. Te damos gracias por los dones y por darnos las habilidades de cuidar a tu pueblo. Espíritu, te damos gracias por la convicción que nos das a nuestros cuerpos y la confianza que nos das, que un día podemos experimentar las glorias del cielo con nuestro Dios triuno, porque nos has dado esto como promesa como herencia, que causes aquí en Hickman que funcione como tú quieres. Señor, ayúdanos que esas verdades estén en tu cuerpo. Amén. Amén. Hay que